Extraña las armas, las explosiones y las persecuciones espectaculares en el living de su casa los fines de semana. Sábados de Superacción. Bueno, no le digo que es lo mismo, pero las últimas semanas de la campaña se están poniendo picantes. Tenemos que unir en unidad ciudadana la voluntad y los votos de todos los que creen que hay que parar el ajuste. En la provincia ya la conocen muy bien, gobernó 12 años. Campaña de Superacción. Gran parte de la transformación que comenzaron los argentinos es esta vasta impunidad, ¿no? La manera de que no vuelva el afano del pasado es exigirnos más a futuro. Debido, no se lo pudo sacar de la Cámara para juzgarlo por 15 votos. Sí, Cada voto más puede ser un diputado más. Hay un peronismo del siglo XXI que tiene la tarea de hacer una oposición con propuesta, frente a la oposición con prontuario con la que se enfrenta hoy el gobierno. Ahora el gas lo vamos a pagar en cuotas. Antes pagábamos en cuotas la heladera, el televisor. Mientras todos se ajustan los cinturones, Corrientes ya tiene una definición. Cambiemos de ilusión a Gustavo Valdés, que fue electo como gobernador de la provincia de Corrientes en reemplazo de Colombi. Durante mucho tiempo fuimos castigados por un gobierno nacional que creía que de esa manera podía doblegar a los correntinos y ganar una elección. Ricardo Colombi llegó ayer a votar. ¿De qué manera saludó a los periodistas que estaban allí? Les dijo, buen día, drogadictos. Ricardo. El kirchnerismo no quiere tropezar dos veces con la misma piedra. Conferencia de prensa y testimonios exclusivos para evitar volver a sufrir un conflicto con el recuento de los votos. Hay irregularidades evidentes que no han sido resueltas. Ninguna de las medidas correctivas que se sugirieron se han llevado adelante. Para evitar que vuelvan a producirse las manipulaciones que quedaron a la vista. Si se repiten este tipo de irregularidades, podemos estar hablando de algunas trampas que puede hacer el oficialismo. Estamos a 2 semanas de las elecciones y no tenemos una sola respuesta. Bueno, a ver cómo está la cosa, quiero los números, a ver qué se han publicado. Sí, bueno, a ver, el domingo ayer se conocieron, ¿te acordás que habíamos dicho el viernes que La Nación y Clarín iban a publicar Management and Fit y Caterberg, Poliarquía, los números? En la provincia de Buenos Aires más o menos lo que se viene hablando. Bullrich 37,7, Cristina 35,2, muy pegaditos. Menos de lo que se esperaba, ¿te acordás? Ahora el gobierno le sirve, el gobierno dice, ahora estamos menos pegados, vayan a votar. Fue una cuestión de expectativa. Massa 12,2, Randazzo 4,1, por eso yo desconfío de las encuestas, porque es todo cuestión de expectativa, como hablamos siempre con Débora. Y Pitrola 3,5. Y la victoria en Corrientes, obviamente, Cambiemos la va a querer nacionalizar, por eso lo mandó a Marcos Peña, por eso lo mandó a Rogelio Frigerio. Hay que decir que los Colombi gobiernan hace 16 años en la provincia de Corrientes, ¿no? Venía Arturo, Ricardo, con lo cual no es una sorpresa, pero fue una buena elección, 54-45. Nosotros estamos muy abocados a esta construcción que estamos dando de cara hacia el futuro. Verdaderamente yo en cuanto a las encuestas, te digo que desde muy chica aprendí que no sirven para nada. Yo empecé a militar cuando eso porque no teníamos... va ganando. No, pero teníamos un presidente con el 50% de imagen positiva en Argentina. ¿Sabes qué pasó? Pero aparte, vos tenés algo que no mucho tienes, que es futuro. Vos tenés futuro. ¿Sabes qué pasó un año después? Estalló por los aires, el presidente era de la Rúa. Entonces comprendí que la política se tiene que hacer con convicciones y con ideas. Nosotros estamos convencidos que estamos por el camino correcto, aunque sea el camino... Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que esta polarización, al salir a jugar políticamente, al candidatearse, Cristina Fernández de Kirchner, un poco borró al trasero del cuarto y al quinto? Yo creo que esta polarización es funcional a Macri y a Cristina. Unidad Ciudadana y Cambiemos se eligen para ocupar el centro de la escena política y en el medio sucede esta. La agenda es la agenda del pasado. La agenda es la agenda judicial. Es una agenda completamente disociada de la realidad cotidiana que estamos viviendo los argentinos. A mí, a 10 días de un proceso electoral, me gustaría estar discutiendo otras cosas. Me gustaría estar discutiendo cómo vamos a iniciar un proceso de recomposición económica que permite inversiones genuinas y trabajo genuino. Cómo vamos a aprovechar esta liquidez mundial. Bueno, pero eso es en Noruega. Esto en Argentina sí pasan estas cosas. Igualmente... Viste que Argentina, un minuto, en Argentina pasan cosas que no podés creer, porque es cierto lo que dice ella. Se ha polarizado todo tanto que la gente le está viviendo como una elección. Es como si fuera Macri Vidal versus Cristina. Es presente para su pasado. No hay otra opción. Mira, hoy estaba viendo algunas de las encuestas a las que hizo referencia Johnny también y que Débora maneja. Y cualquiera de los temas a los que vos te aboques que tengan que ver con el análisis te muestran una sociedad escindida. Sí. Ahora, esto no nos pasa solo a nosotros. Esto mal de muchos no es consuelo de tontos.
Lo digo porque si uno echa una miradita en el mundo hoy, esto le pasa en general a las grandes concentraciones urbanas. Le está pasando, bueno, a Cataluña como región, le está pasando a Barcelona. Estados Unidos hay le debate, pasa. Gran Bretaña. Claro, es decir, me parece, yo sé que no es un tema para debatir ahora, pero me parece que a veces tenemos que ampliar nuestra mirada, porque lo que pasa en otros lugares también repercute y tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros. Es un cambio de era, de verdad. ¿Sabes lo que pasa, Carolina? Que yo estaba revisando algunos números y son alarmantes. La mitad, el 51% de la gente en la provincia de Buenos Aires no tiene cloacas. Y cloacas están ligados directamente con la cuestión sanitaria. Agua. Entonces estamos hablando casi año 2018. Entonces, ¿qué se le va a prometer a la gente? ¿Qué se vota? Pero sí, ¿sabes lo que se vota? Yo creo que la gente en las PASO mostró que no votó economía. O sea, no votó el bolsillo lleno, porque el salario real cayó casi 6 puntos, porque recién está recuperándose en algunos sectores y no en todos. Creo que la gente votó algo que probablemente nosotros no lo mencionamos siempre, que es la seguridad, la inseguridad, pero que el hecho de poner un gendarme más en un barrio, de poner una luminaria, de, no sé, que un patrullero pase más, y la lucha contra el narco, que es algo que le han robado a los pobres, le roban los hijos. El narco le roba a los hijos. Creo que fue un valor que se vio en las PASO. Veremos si se convalida ahora en el 22. Pero creo que yo que siempre miro lo económico, esta vez lo económico no pesó, porque te puedo asegurar que no estaban bien las cosas, tampoco están muy bien. Y entonces si vota, no va a votar por el bolsillo esta vez. Sí, Diego. Sí, yo creo que está claro lo que sucedió. 2 de cada 3 le han dicho que no a este gobierno, 2 de cada 3, sumando las diferentes fuerzas opositoras, ¿no? Y no sé cuál fue el motivo, si fue la gendarmería o la seguridad, el delito aumentó, así que mucho no sé si es por ese lado, pero algún efecto hay que lo siguen acompañando, aún con el tarifazo brutal, aún con la desocupación que creció, aún con los comercios que cierran, con las industrias que se están fundiendo, con un panorama aterrador hacia atrás y hacia adelante, porque ya anunciaron que se vienen nuevos tarifazos. Abiertamente liberaron las naftas, ahora van a poner el precio que quieran, con los peajes, hicieron un negocio brutal con los peajes. Lo que habrá sido lo de atrás para que banquen Pablo, esto. Ya te aviso. Pará, tranquilo. Digo, lo que habrá sido lo de atrás para que banquen todo esto, ¿no? Apocalíptico. Digo, déjame terminar mi exposición, vos después haces tu defensa. Sí. Y no dice que van rumbo a la... No veo los canales que ves vos, que muestran una realidad que no existe. Mirá que esos canales... Van rumbo a la privatización de la salud, han privatizado Vialidad Nacional, se pueden llegar a hacer... Digo, si no se discuten todas estas cosas, tenemos un país complicado. Entonces, todavía no entiendo cómo 1 de cada 3 lo vota al gobierno, pero lo está votando. Algo pero coincido algo con vos. En este país complicado, que hay muchas cosas que no cierran, ¿la solución es eso? Digamos, ¿cuál es la solución al país complicadísimo? Un congreso donde claro, a ver, freno a esto, la reforma tributaria, laboral. Si la solución es volver 4 años atrás o 3 años atrás, no sé, me parece complicado. Ahora, de todas maneras, me preocupa lo mismo que yo le marcaba. Porque caemos en la trampa de la polarización. Caemos en la trampa, claro. pero al mismo tiempo, perdón, me preocupa. Eso por un lado, lo que marcabas vos me parece preciso. Es decir, bueno, la solución es la presidenta que teníamos antes. Bueno, estamos en un problema delicado. Al mismo tiempo, el tema del cheque en blanco, que recién se lo marcaba Larreta, guarda con la hegemonía de poder. Porque vos tenés hoy a lo que Macri llama el círculo rojo, el sindicalismo, los fiscales, los jueces, muchos periodistas muy cerquita del gobierno. Eso más el cronograma electoral que justo coincide o no coincide. Eso más que están ganando, porque la verdad están ganando la ciudad, la provincia, Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Yo digo, es demasiado poder para un gobierno. A mí me asusta un poco. Yo escuchaba a Carolina recién hacer un análisis de que muchas veces los comunicadores y la opinión pública siguen, y todos en general, sin entender lo que pasa. En cada elección y en cada análisis mostramos que nos equivocamos. Lo escuchaba a Branca Tele con ese concepto de 2 de cada 3 no lo votaron. De eso se trata la democracia. Uno hace las cosas porque las tiene que hacer. No por cuántos te van a votar. Yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y hace meses que vengo bajando a La Matanza. Este fin de semana estuve en Tapiales, la semana anterior en Aldo Bonzi. Yo te cuento lo que yo siento de nuestros votantes y tiene que ver con lo que decían recién ahí. Gracias por haber terminado el Puente La Noria. Porque hace 4 años que estamos con el Puente La Noria. Gracias. 4, no, 10. Digo, ¿qué? Yo en el 2008 fui a hacer la ¿De nota qué revolución me hablás? Y tal cual decías vos recién,
La gente tiene que ir al baño en un balde. No, pero entonces, perdón, antes de Waldo, hablar de la revolución... no es gracias, chico, porque es la obligación. Lo que pasa es que la Yo no sociedad dije que argentina... nos tienen que decir gracias. La sociedad, no, porque si no parece que hay que No, decirle yo no gracias dije por lo que hace. Pero La justamente sociedad hay todo por argentina hacer, Paulo, cambió todo en por algo, hacer. Waldo. ¿Sabes qué? Cuando hablas de los focus, porque decimos las encuestas, podemos creer o no creer, el 90% pifia, una sola acertó y pasamos del delirio de Artemio López, que Cristina ganaba por 52%, a aquellos que armaban cualquier tipo de resultado que no existen. Pero los focus que trabajan de verdad, ¿sabés cuáles dicen que son los problemas centrales de los porteños y de los bonaerenses? Los porteños la inseguridad y los bonaerenses la corrupción. Porque están hartos de las rutas de mierda que tienen, de los hospitales que son una basura, del afano permanente que vivieron, que tienen que vivir con un pozo ciego, que no tienen una gota de agua. Entonces la gente reaccionó y se dio cuenta que la corrupción no sirve, porque ve otros ciudadanos en Minas se nos que la va. reacción frente a los hechos de corrupción, lo que sucedió es que cuando comenzó el enorme plan de obras públicas que se está llevando a cabo, entre otros, en la provincia de Buenos Aires, la gente visibilizó que esa misma plata se había gastado antes y no se habían hecho esas obras. O sea, no era un tema la corrupción en ese momento, pero al haberse puesto, como dicen el kirchnerismo, a militar las obras en esta etapa de la campaña, es decir, a poner en valor y a caminar los distritos a donde se está poniendo tanto dinero para hacer las obras atrasadas que no se hicieron y que no se puede creer que no existan cloacas en la mitad de la provincia de Buenos Aires con los dineros que se han destinado para esos objetivos, lo mismo con las inundaciones y con mil otras cosas que podemos decir. Pero quiero decir, digo, eso es lo que hizo el gobierno para que en este momento estemos hablando de eso. Pero, ¿qué representan ellos? Representan la posibilidad o no de que una oposición pueda construir consensos y plantarse en lugares donde se tiene que plantar. Porque, ¿qué están planteando? Bueno, no nos vamos a poner a todo, desde el masismo, desde Florencio Randazzo. Perdóname, Valdés, que te saque de eso. Pero digo, no nos vamos a oponer a todo, vamos a ir viendo tema por tema. Estamos dispuestos a plantarnos cuando nos querramos plantar. Pero pará, porque eso va a pasar, la oposición como sí, vamos a conocerla después de las próximas elecciones del 22 de octubre. Pichetto. Es decir, Pichetto va a ser una figura fundamental en todo este rearmado de lo que Senado, queda del peronismo, ¿no? Para mí el kirchnerismo va a salir a jugar mucho más con la izquierda en algunas cuestiones y va a quedar el peronismo más tradicional, con muchos caciques, mucho referente de muchas provincias del interior. Sí, hay dos cuestiones que a mí me parecen interesantes en estas elecciones. La primera, claramente, que una solución habitacional. El ponerme una cloaca le gana a una utopía jamás concretada, ¿no? Te venden una utopía de revolución. La revolución es asfaltame la cuadra de mi casa y vas a ver cómo yo voy a vivir mejor y probablemente te dé el voto. Y lo segundo que vos decías, a mí me parece muy interesante para ver allá cómo se va a reconstituir el peronismo. No es lo mismo que Cristina gane, no es lo mismo que Cristina pierda por 1 punto, no es lo mismo que Cristina pierda por 5 puntos, para ver cuál va a ser el futuro del peronismo y el futuro de la elección. No va a estar. Pero Cristina va a estar aislada del peronismo. A mí me parece que la oportunidad que tenemos los argentinos, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, el resultado está claro. El apoyo al gobierno fue y va a ser contundente. Parece que hay que reconocer, hablábamos de las obras, forma parte del activo del gobierno. Pero para adelante lo que tenemos que discutir los argentinos es muy importante. Vamos a discutir la reforma tributaria. Y ahí, desde la posibilidad de dialogar, hay dos maneras de mirarlo. Mirá, salió el otro día en la tapa de La Nación. O empezamos reduciendo como ganancias para las empresas, los dividendos que no se redistribuyen, no cobrando el impuesto al cheque o tomando a cuenta de ganancias el impuesto al cheque, o bajando el IVA. O fortalecemos el consumo o la renta de los empresarios. Discutir eso es discutir el modelo de crecimiento. ¿Vamos a seguir creciendo y nos vamos a seguir endeudando? Santi, la gran pregunta es, ¿qué deuda le va a quedar a tus hijas después de este modelo de crecimiento? Si la deuda sigue creciendo así, vamos a tener un problema serio. ¿Y cómo reducimos el déficit fiscal? Y hay algo que la política sigue sin responder, que es, ¿y el costo que tiene que pagar la política cuándo lo va a pagar? Asesores, secretarios, celulares, viajes. ¿Vos sabías que no hay político alguno al que le liquiden presentismo? A ningún político le descuentan si no va a laburar. A ver, ¿Valdés? Sí. No, creo que efectivamente este 22 de octubre tenemos la oportunidad de pronunciarnos sobre cómo evaluamos el presente y qué futuro queremos. Yo veo en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que está bien, seguramente hay obras que habrá que valorar, pero crece el desempleo. Hoy tenemos 2 dígitos de desocupación en la Ciudad de Buenos Aires. El sur de la Ciudad de Buenos Aires, 17% de desempleo.
tenemos pibes que no consiguen entrar a su primer empleo, tenemos despidos. Realmente la situación social es delicada y para que esa situación sea atendida por la política necesitamos una oposición fuerte en el Congreso. Necesitamos frenar el endeudamiento y frenar el ajuste, la agenda de ajuste que quiere imponer este gobierno, que me parece que tendría que haber sido un tema más central en la campaña. Están hablando de una reforma laboral, como la que se llevó a cabo en Brasil, que es flexibilización del empleo. Domingo Cavallo dijo hoy que las políticas de Macri se parecen mucho a las políticas que él hizo en los 90. Sí, ¿Qué quiere decir eso? Privatizaciones, congelamiento del salario, endeudamiento. ¿Realmente queremos volver a esas políticas? Digo, por eso creo que es importante que tengamos dirigentes y representantes de la oposición en el Congreso. No puede ser que un gobierno acapare todo el poder. Con lo que vemos, además, la persecución política. En su momento, 562, perdón, yo te dejé hablar. 562 enemigos que dice el diario Clarín que tiene el presidente. Realmente eso me parece que no es unir a los argentinos. Creo que tenemos que construir una agenda donde estemos todos representados. Y la oposición necesita ser representada. Yo, Matías, te escuchaba recién hablando del endeudamiento. ¿Y tu partido votó el endeudamiento? Sí. Votó el acuerdo con los buitres. Entonces, digo, eso no es hacer Pero oposición. el paso es endeudar porque se robaron toda la plata de la obra pública también. Digámoslo como es. Y no tendría el atraso que tiene en toda la obra pública, ni en las cloacas, ni en las rutas, ni en todo lo que no se hizo, si no se hubiesen choreado la plata de la obra pública como se la robaron. Yo no me robé nada. Más allá de que no es endeudamiento cosas. Solamente para hacer eso, nadie ¿Vos puede ves hacer 1.000 millones de el dólares nivel en de la obras calle que hoy? se requiere por el atraso que tiene este país sin endeudamiento. ¿A vos te Esto es parece una bien obra. que el hermano del presidente No se endeudaban Valdés porque no les prestaba a nadie. ¿Y sabés cómo se endeudaba? Endeudaban con emisión monetaria. Al 14 le pagábamos a Venezuela. Claro. Igual, vamos, por favor, por favor. Igual hay una realidad. Sí, un minuto. Sigamos, ya nos metemos con el tema de educación. Está con nosotros Vilma, gracias por estar, Vilma. Antes de eso, Mono Minichelli procesado. Aquí está el informe, mirá. El famoso dicho acá hay gato encerrado cambió de animal. ¡Mono encerrado! El cuñado de Devido y un duro revés judicial que lo mantiene tras las rejas. Al borde del juicio oral y público, Claudio el Mono Minichelli, cuñado de Julio Devido, porque la Cámara en lo penal económico le acaba de confirmar el procesamiento por contrabando y asociación ilícita. También la prisión preventiva y el embargo estimado en más de 22 millones de pesos. Los 6 contenedores del Mono Minichelli son parte de una maniobra donde hay mucha otra gente implicada, 15.000 millones de dólares. En algunos contenedores venían hasta autos. Lo que en Estados Unidos puede ser un programa de televisión. Guerra de container. En la aduana argentina parece haberse transformado en una mafia de contrabando y asociación ilícita. Esos son los cargos que afronta Claudio Minichelli. Una fuerte custodia llegaba a los tribunales de Retiro para declarar ante el juez. Comenzó muy arrogante diciéndole al juez y a la fiscal, les voy a explicar quién soy. Dijo que es inocente. ¿Dónde va a estar dentro de 2 años Minichelli? La asociación ilícita tiene de 10 años para arriba, así que tendría que estar preso. El juez le hizo escuchar justamente un audio. ¿Qué dijo el cuñado de Julio Devido? Esa no es mi voz. Ahora te deja 30 lucas. 1000 latas son 30 palos. Cortito la ducha. Yo les cambio el BL de origen. Le pongo a la sociedad y le pongo el DESPA. Le cambio el BL. El sistema de María, la marítima, en origen en China o en Miami, de donde venga, lo cambio de puntera a puntera. Finalmente, el cuñado de Julio Devido reconoció que es su voz la que figura en escuchas telefónicas. Se está terminando la protección política, se está terminando la impunidad. Estaba alquilando una habitación, hacía las compras, estaba visible, no estaba bajo la tierra. Y además es mono. Es muy mono. Es muy mono. Personaje muy reconocido, ¿no? Sí, con mucha historia. Son estos personajes que florecieron a la vera del camino, porque ¿no? La verdad es que solamente por su parentesco con el señor Devido y por su hermana Alessandra Minichelli es que este hombre pudo hacer su negocio de corrupción, por supuesto, con la mafia de los contenedores y la mafia de la aduana. Recordá que la aduana, justo la semana pasada tuvimos la noticia, toda la cúpula de la aduana bajo el último fragmento del gobierno kirchnerista, está toda bajo la justicia. Hoy lo que pasó fue que le confirmaron el procesamiento que le habían dictado ya a Claudio Mono Minichelli. Es una figura
secundaria en la estructura del contrabando y de la manipulación de los contenedores y toda esta historia, pero clave en cuanto a que era un nexo político, era el facilitador, exactamente. Entonces es un poco muy importante ver qué es lo que va a decir, qué es lo que va a callar y si en algún momento ese silencio se transforma en una declaración jugosa. Me estaba acordando que el primer destino del amigo de Débora, Echegaray, fue la aduana. Claro, fue la aduana. Bueno, igual la aduana estaba bajo su órbita aún después cuando le estuvo sí, al FIP. Pero, lugar, y justamente Alberto Abad, el actual titular de la FIP, se va por problemas con Echegaray, porque no le permitía a Echegaray controlar la aduana. Entonces, ya desde ahí venían armando el entremano. Claro, bueno, Edgardo Paulucci, el que era director de aduana, era un hombre puesto por Echegaray. Y además la aduana depende efectivamente de AFIP. A ver. A mí me parece que cuando se escriba la historia definitiva, porque ahora es provisorio, ¿no? Si hay algo que va a llegar a una conclusión es que no fue gente de ladrones de guante blanco, ¿no? Es decir, fueron personajes secundarios, como dice Claudio, pero secundarios en todo sentido, ¿no? López, Jaime, Lázaro. Ahora, a mí me preocupa porque lo que decía Valdés, por ejemplo, sacó a colación a Nisman que cuando era amenazado por Bonadío. Después pone a Clarín como fuente autorizada. Hay que ponerse un poco de acuerdo. Nisman es, al final, una personalidad autorizada para hablar o no. ¿Clarín está autorizado para hablar o vamos eligiendo lo que nos va conveniendo en cada momento según lo que tengamos que decir? Este tema de ir de una versión a otra según nos conviene, eso es algo que también tiene que terminar, ¿no? Sí, Carolina. Estaba pensando, sumándome a lo que decía Pablo, que hay dos peritajes hoy que están en contraposición. Y otra cosa que me preocupa, lo quiero decir hoy, porque espero que nos sigamos viendo, es el peritaje que hicieron los peritos de la Corte Suprema. ¿Alguien está hablando de eso y está en observación? Porque estamos hablando de un hombre que probablemente fue asesinado en una investigación emblemática en nuestro país. A Nisman y yo estoy con... No, perdón, sí, pero lo digo... citando lo que decía Pablo. Lo digo sumándome a lo que dice Pablo. Pablo dice... Es decir, de acuerdo a cómo nos conviene, elegimos quiénes son aquellos que son referentes en cuanto a la opinión. Para controlar a los jueces hay un organismo, está el Consejo de la Magistratura, están las observaciones que se pueden hacer sobre su gestión. Yo creo que nos falta todavía como país ponernos en movimiento. Y lo último que quiero decir, a mí estas elecciones o estas posibilidades de que los candidatos estén y hablen me ayudaron un montón. Yo conocí otro Randazzo, yo conocí otro Massa como ciudadana. Pudieron expresarse y darnos a conocer, ya no desde el lugar en donde los conocimos en tareas ejecutivas, sino que abrieron un sinnúmero de temas. Gente joven que se incorporó a la política y que sigue pensando, yo creo que lo que viene es muy auspicioso. Yo no creo que esta grieta vaya a persistir entre el macrismo y el kirchnerismo o el cristinismo, llamémoslo como quiera. Yo creo que la gente... Hablas de la nueva oposición a partir del 22. Yo hablo a partir del 22 y en esta elección también. Va a haber un Congreso que cambie, en donde hay voces que son hoy, de acuerdo a las encuestas, a lo mejor que aparecen con poca posibilidad, pero que van a dar la posibilidad de que algún legislador entre, y vamos a empezar a tener otra conformación de país, de verdad. Esperen que la tenemos a Vilma acá, y hubo más amenazas así de bombas en colegios, en diferentes colegios, tanto en capital como en provincia. Mira. El timbre del recreo se convirtió en alarma. Amenazas de bomba en los colegios. Se multiplican las evacuaciones en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Traumas entre los más chicos y horas de clases perdidas. ¿Quién debe hacerse cargo de las travesuras de los menores? Se está dando una seguidilla bastante poco feliz de amenazas de bomba en colegios en distintos puntos del país, en el conurbano. El último mes, por lo menos, según fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, son más de 2.400 amenazas de bomba que se hicieron a colegios de la provincia. Hubo más de 2.000 amenazas en un mes. Son menores de edad y son los papás entonces los que tienen que dar explicaciones por lo que están haciendo sus hijos. El día viernes se hicieron 3 allanamientos en función de 3 amenazas de amenaza de bomba en colegios y en función de esos allanamientos se logró la aprehensión de 3 personas menores de edad a quienes se indicó como los autores de los llamados, 2 menores de 17 años y una menor de 13 años de edad. No es gratis hacer una llamadita intimidatoria, porque es un delito y es sancionado. El último fin de semana detuvieron a una mujer
responsabilizándola por las llamadas que hicieron sus hijos. Ella es la titular de la línea de teléfono desde la que se hicieron las amenazas de bomba. No es un chiste, ¿eh? Es un delito federal. Ellos lo pueden tomar como un juego por la edad que tienen y que llamar es nada, pero las consecuencias son muy graves. En Rosario, 5 padres comenzaron a ser investigados, imputados. Ellos no hicieron la llamada aparentemente, fueron sus hijos, que son menores y por ende los padres son los responsables. La escuela número 1 de Quilmes, donde se pudrieron de las amenazas de bomba. Las maestras pobres, la verdad que terminan dando clase como pueden. Estamos con los chicos así, tomando clases en la calle, porque todos los días tenemos amenaza de bomba. Mi hijo hace 3 semanas que no viene a la escuela por ese motivo. Bueno, a ver, Vilma, usted esto no lo vio nunca. ¿Cuál? Esto que veíamos recién, tantas amenazas de bomba, cientos ya. Ha habido mucho. ¿A este nivel? A un nivel donde uno lo está viviendo parece que es partícipe de algo como nunca, pero ha habido. Pero antes te quería decir que todo este fondo que han estado hablando en todo este tiempo que empezó el programa es realmente un fondo propicio para ahora insertar esto. Casi te diría que después de todo lo que uno escucha y ve de lo que es esta cosa de violencia, agresión, confusión, cambio, gente que se corre, que viene, esto que tendría un común denominador que es violencia, es un marco en el cual uno todavía podría decir, caramba, las escuelas no están tan mal, porque es tan tremendo el telón de fondo que tenemos en el país y en el mundo, ¿verdad? Que esto que pasa en las escuelas y estallan es coherente con ese fondo, porque precisamente la escuela es una caja de resonancia, no es algo aislado, impermeable y autónomo. Repercute lo que pasa acá y en el mundo, y esto es lo que está pasando en las escuelas hoy. Yo creo que lo que todo el mundo se pregunta es qué solución tiene esto, ¿no? Y por qué. Tal vez primero el porqué, y parte del porqué está en todo esto que han estado manifestando de lo que es la violencia, la agresión, esta lucha que el adulto de hoy tiene por el poder, por el ansia de ganar terrenos, por los intereses y por todo esto que se cruza en la vida de los chicos y los jóvenes que crecen. Por lo tanto, esto también resuena en la escuela. Esto es parte del porqué. Eso existió toda la vida, cuando yo era chico también. Y el mundo adulto resolvía las cosas con nosotros de otra manera. Uno se ve hasta dónde podía llegar. Yo te escuché acá que si un chico amenaza por una bomba hay que hablar con el chico. Es cierto que el diálogo es fundamental, pero también tenemos que decir que es un delito. Me parece que lo que tenemos que empezar es a poner las cosas sobre la mesa. Picardía, sí. El otro día se dijo acá que era una picardía hacer eso, bueno, pero... y que todo se resolvía dialogando. Por supuesto, todo, fundamental el diálogo, todo se resuelve con el diálogo. Pero hay que distinguir entre la violación del Código Penal y una picardía adolescente o una picardía juvenil. Porque si no tenemos claro lo que es la violación del Código Penal, bueno, entonces el espacio público va a ser una anarquía permanente. Sí, a ver, más allá del Código Penal, lo que tenemos que tener claro y transmitirle a los chicos es que todo acto tiene consecuencia. Ya sea la violación del Código Penal o la violación de cualquier regla que haya hasta en tu propia casa. Parece que lo que hemos tenido en este país es todos pueden hacer lo que quieren sin hacerse cargo de las consecuencias que eso genera. Y entonces tenemos padres, como escuchamos aquí el día viernes, diciendo, bueno, mira si me viene a llenar la casa porque mi hijo hizo una broma de mal gusto. Y no es así, se tiene que hacer cargo de, aún si hizo una broma de mal gusto, las consecuencias de traer esa broma de mal gusto sea una llamada por teléfono diciendo que es una amenaza de bomba, que no es una broma de mal gusto, sino que definitivamente es un delito, o una broma de mal gusto que sea pegarle, no sé, mirá lo que te estoy comparando, un chicle en un cuaderno a un chico y que lo sancione la maestra. Bueno, eso, ni siquiera eso. Pero no es lo mismo toda la vida, porque yo digo, los contextos son distintos. Por supuesto, en la Argentina conocimos la violencia de los 70, pero estoy hablando ya desde la reinserción de la democracia. Yo iba a la escuela en esa época. Es cierto que en épocas preelectorales existía esto de las llamadas y de las amenazas, pero el mundo cambió. Me parece que los chicos que van a las escuelas están hoy en este mundo globalizado, hiperinformados, que conocen lo que es hoy una amenaza terrorista, el drama que significa para los países centrales, para la Argentina, que hemos sufrido 2 atentados terroristas
días lo que es una bomba y que hoy ya no es un juego, una broma adolescente, es una pandemia realmente, es la tercera guerra mundial, como dijo el Papa Francisco, el terrorismo en el mundo. Entonces, hoy hacer una amenaza de bomba, la verdad que no solamente es de una ignorancia espantosa, sean padres o hijos adolescentes que tienen edad para estar súper informados y de hecho lo están, sino que paralelamente saben, porque no hay modo de que no lo conozcan, que es infringir una norma y que eso tiene que tener una consecuencia. ¿De qué broma están hablando? Cuando en el mundo, por un loco que se detona, mueren cientos de miles de personas, incluidos niños y jóvenes. Entonces, ¿cuál es la broma de mal Pero gusto? saquemos la palabra broma que solamente usamos acá, porque además de los chicos, bastante grandes porque son adolescentes, hay 5 padres involucrados. Y profesores. Sí, a ver. Y profesores. Sí. ¿Casamiquela qué? No, nada, verdaderamente habrá que indagar en cuáles son las causas de esta manifestación de los chicos, pero yo creo que tenemos que discutir también las políticas en torno a la educación como política de Estado. Esto vamos y volvemos con el diseño de políticas educativas, me parece que daña mucho y que es uno de los tantísimos temas que deberíamos de estar debatiendo en este contexto en lugar de tener toda la atención en la calecita de la agenda judicial que cada 10 días nos muestra y nos exhibe un imputado nuevo. Sí, a ver, Vilma. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo en cuanto a lo macro, que sería discutir la política educativa, con lo cual también se daría herramienta a las instituciones para poder saber qué hacer, qué protocolo seguir más allá de ese protocolo del llamado y del allanamiento de la escuela. Como estoy totalmente de acuerdo en que las causas tienen que tener su efecto y que cuando violo algo tengo que tener una respuesta. Pero hay una cosa muy importante. Hay varias cosas para analizar este hecho, pero por ejemplo, la normalización de las cosas, lo que es normal y cómo se ha tomado como algo natural cosas que no lo son, es algo que nos tiene que hacer pensar que no va todo en una misma bolsa. No es lo mismo el delito de alguien que lleva un arma a la escuela, no es lo mismo lastimar a un compañero, no es lo mismo hacer una bromita que por qué la broma, porque detrás de cada una de estas cosas hay perfiles distintos de personalidad. Y adultos hay responsables también. Por eso yo creo que la respuesta, Santiago, no ver. está en la comisaría. Está cansado Tombolini Miranda buscando el voto, Vamos, Tombolini, remando, Tombolini. Faltan 40.000 votos. Nada. Y bueno, no es poca cosa, Vamos. pero sí. ¿Estás arrepentido, Tombolini, o no? ¿Estás arrepentido? No, estoy muy contento con la ¿Qué vas a decisión decir que también? ¿Me vas a decir No, ahora? no, de verdad que estoy muy contento. Estoy muy Bueno, contento. está bien. Está bien. Y además, vos pensás que en el 2011 estábamos acá. Sí. Así que esto tiene mucho que ver con el lugar donde empecé. Bueno. Éramos pocos y volvió Caballo. Cada 2 por 3 lo sacan, ¿viste? Lo manejan a control remoto, no sé más de dónde. Solito salió. Desde Corea. Escuchá. Y bueno, y sale y dice esas barbaridades, esas cosas que por ahí asustan, o no tanto. Ya lo vamos a ver, lo vamos a escuchar a... ¿Era Domingo Felipe o Felipe Domingo? Domingo Felipe. Domingo Felipe Caballo, ahí está. Hoy fue un lunes con mucho olor a domingo. Hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90. Volvió Caballo, la entrevista que nadie esperaba. El ex ministro de Economía le dio una nota al diario El País de España y se refirió en buenos términos al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo serán tomadas estas palabras desde el oficialismo? Declaraciones de Domingo Caballo, diario El País, España. Hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90. Macri puso en marcha reformas que yo creo que son las reformas correctas. Todos los que están en el gobierno trabajaron en algún momento conmigo. Macri también tuvo mucha relación conmigo, él como empresario y yo como ministro. ¿Habla con algún ministro? ¿Le gustaría que le dé un poco más de atención a su consejo? Me gustaría que lean lo que yo escribo y yo creo que lo están leyendo. ¿Cuáles serían por ahí una o dos medidas en lo que tiene que ver con el ajuste fiscal? Lo que se necesita es un enfoque integral y que el gobierno de Macri yo creo que lo va a poder hacer, lo ha venido haciendo, pero después de las elecciones va a poder explicarlo con mucho más claridad. Hubo una campaña en el 2002 para echarme la culpa de todas las barbaridades. Me metieron en una cárcel. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Un dólar y un peso. ¿Cuál es su moneda, ministro? El peso, sin duda. Y este va a valer cada vez más. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación
a la extracción de dinero en efectivo y es para proteger los ahorros de la gente. Que Argentina necesita es volver a los 90. Sí, dato, 10 segundos. 10 segundos. Hay una cita este jueves a las 11 de la mañana. El señor Cavallo tiene que presentarse a autorizar a sus abogados en la sala 2 de la casación. Vos decís, habla Cavallo de golpe, vuelve cada tanto. Bueno, es muy importante lo que va a pasar, tanto para él como para Menem, como para el ex secretario Granillo Campos, secretario legal y técnico. Causa sobre sueldo. Audiencia. Después de ese jueves hay 20 días y vamos a saber si quedan presos o libres. Cavallo tiene 3 años y medio por la cabeza. Cavallo. Gracias por hablando. Sí, 5 segundos, por favor. No, ¿viste esas películas de la Universal? Viejas, Lon Chaney, Bela Lugosi, Boris Karloff. Sí. Siempre morían al final de la película, pero después volvía a otra película y volvían a renacer. Bueno, parecido un poco. Sí, ahora sí, para ayornar un poco más de Walking Dead sería. Gracias por acompañarnos, gracias Relojes Police, gracias como siempre Liguria, impecable la ropa de Liguria. Gracias a vos, mañana pegaditos a Polémica seguimos en nuestra casa. Chau.